Capítulo 6. Soy Ted Rusk y esto es un reportaje del canal 5 Live News en exclusiva desde Clayton, una pequeña y tranquila ciudad sumida en una crisis que algunos ya han bautizado como la crisis del asesino de Clayton. Mucha gente tiene miedo de salir de casa por la noche y algunos lugareños están atemorizados incluso a plena luz del día. A pesar de esta dominante sensación de aprensión, no deja de haber esperanza. La policía y el FBI han hecho un avance extraordinario en la investigación. Y bueno, eran las 6 de la tarde y estaba viendo las noticias. Mi madre decía que era muy raro que un chaval de 15 años se interesase tanto por ellas, pero ya no teníamos Juzgados TV. Las noticias locales eran generalmente lo único que me atraía. Además, el asesino en serie era todavía una noticia candente y la cobertura continua de Ted Rack sobre el asunto se había convertido en el programa más visto en la zona. A pesar de, o puede que gracias a ello, a ese aire ansioso de melodrama que le daban todo. Fuera azotaba una tormenta de nieve típica de noviembre, pero dentro de casa nos calentábamos frente a la hoguera del frenesí mediático. Como recordarán del primer reportaje que hice sobre la muerte de David Byrd, el granjero de la zona, dijo Rusk, cerca de la escena del crimen se encontró una sustancia aceitosa. En un principio sospechamos que se trataba de una mancha que habría dejado el coche en el que se dio a la fuga el asesino. Sin embargo, las pruebas forenses han arrojado a la luz que se trata de una sustancia de naturaleza biológica. Pero una fuente no revelada de la investigación, el FBI, ha conseguido aislar una minúscula muestra de ADN en avanzado estado de generación. Esta misma mañana han podido identificar que el material genético tiene un origen humano. Pero, desgraciadamente, la pista no lleva a más allá. El ADN no corresponde a ninguna de las víctimas y tampoco a ninguno de los sospechosos, a personas desaparecidas en la zona ni a ninguna que aparezca en los registros de muestra del ADN del estado. No obstante, debo aclarar que la base de datos disponibles es muy limitada. La tecnología es nueva y hay muy pocas ciudades cuyos registros vayan más allá de 5 años atrás. A falta de una prueba extendida de ADN comparable a la base de datos nacional de huellas dactilares, es posible que no se llegue a identificar jamás. Tenía una mirada tan dura y seria que parecía que pretendiese ganar un premio de periodismo solo a base de carisma. Mi madre seguía odiándolo y se negaba a ver los reportajes. Solo es cuestión de tiempo, había dicho, antes de que empiece a señalar a gente con el dedo y acabemos linchando a alguien. En la ciudad, la tensión era evidente y la posibilidad de un tercer asesinato pendía sobre nuestras cabezas como una nube. Mientras que la policía investiga las pruebas de esta escena del crimen, dijo Rusk, el equipo de 5 Live News ha estado indagando y hemos dado con un dato muy interesante. Un caso sin resolver de hace más de 40 años en el que se encontró una sustancia negra muy similar a la hallada en este caso. ¿Podría ayudar a atrapar al homicida? Más detalles sobre esta historia esta noche a las 10. Ted Rusk, 5 Live News. Te devuelvo la conexión, Sara. Sin embargo, Ted Rusk no volvió a las 10. El asesino de Clayton lo pilló antes. El cámara lo encontró a las 8:30 pasadas. En el callejón de detrás del motel, lo habían destripado y le faltaba una pierna. Tenía la cara y la cabeza cubiertas de una sustancia espesa, acre y de color negro. Debía de estar caliente porque le había dejado plagada la cara con ampollas rojas como una langosta. He oído que has estado aterrorizando a los chicos del instituto, me interpeló el doctor Nevling.
Pasé el comentario por alto y miré por la ventana. Pensaba en el cadáver de Rusk. Había algo en ese asunto que no estaba bien. No quiero que utilices mi diagnóstico como arma para asustar a la gente, dijo Nevling. Estamos aquí para que mejores, no para que le lances la patología a la cara a la gente. Caras. La cara de Rusk estaba cubierta de ese moco viscoso. ¿Por qué? No me parecía algo humillante, pero el asesino nunca se había comportado así. ¿Qué estaba pasando? No me estás haciendo ningún caso, John, dijo Nevling. No estarás pensando en el homicidio de anoche, ¿no? No fue un homicidio, dije. Fue un asesinato en serie. ¿Hay alguna diferencia? Pues por supuesto. Respondí e hice girar la silla para mirarlo fijamente. Me sentía prácticamente traicionado por su ignorancia. Usted es psicólogo, tendría que saberlo. El homicidio es diferente. Los asesinos son borrachos o maridos celosos. Tienen motivos para sus actos. ¿Los asesinos en serie no los tienen? La única motivación es matar, dije. Un asesino en serie tiene un punto que le convierte en una persona hambrienta o vacía. Y matando llena ese hueco. Ese hueco. Llamarlo homicidio lo convierte en algo barato. Barato, hace que suene estúpido. ¿Y tú no quieres que un asesinato en serie parezca estúpido, eh? No es eso, es como... no sé cómo decirlo. Volví a mirar por la ventana. No me parece correcto. A lo mejor estás intentando convertir a los asesinos en serie en algo que no son, dijo Nevling. Quieres que tengan una especie de trascendencia especial. Resentido no hice caso a sus palabras. Fuera, los coches avanzaban lentamente sobre la capa de hielo que cubría la calle. En ese momento deseaba que uno de ellos patinara y se llevase algún peatón por delante. ¿Viste las noticias de anoche entonces? Preguntó Nevling. Sacó mi tema favorito como cebo para que yo volviera a hablar, pero me quedé callado, mirando por la ventana. Me parece algo sospechoso, dijo, pero que el reportero anunciase que tenía una pista relacionada con el asesino y después muriera tan solo hora y media antes de poder revelar esa información a todo el mundo. Me parece que había averiguado algo. Gran razonamiento, Sherlock. En las noticias de las 10 habían llegado a la misma conclusión. No quiero hablar sobre este tema, contesté. Entonces quizás podamos hablar sobre Rob Anders. Me volví hacia él. Quería preguntarle quién se lo ha contado. Ayer me llamó la orientadora del instituto. Que yo sepa, solo ha hablado con ella y conmigo, pero le has provocado pesadillas, ¿eh? Sonreí. John, no tiene gracia. Es una señal de agresividad. Rob trata muy mal a otros alumnos, dije. Y lo hace desde tercero. Y si quieres ver señales si quieres ver señales de agresividad, sígalo durante unas horas. La agresividad es normal entre los chicos de 15 años, afirmó Nevling. Independientemente de si son abusones o no, lo que a mí me preocupa es cuándo proviene de un sociópata de 15 años que está obsesionado con la muerte, sobre todo cuando hasta ahora ha sido un modelo perfecto del comportamiento no hostil. ¿Qué es lo que ha cambiado últimamente, John? Bueno, pues hay un asesino en serie en la ciudad que le roba partes del cuerpo a la gente. A lo mejor ha oído hablar de ello, ha salido en las noticias. ¿La presencia de un homicida en la ciudad te afecta? El monstruo del otro lado del muro se revolvió. Es que se trata de algo muy cercano, dije. Más que cualquiera
que los asesinos que estudio. Consulto libros y busco información sobre asesinos en serie en internet, pero no por diversión, pero ya sabe a qué me refiero. Y todos se encuentran muy lejos. Son reales y ese hecho forma parte de su fascinación, pero esto es el culo de Estados Unidos. Se supone que tienen que existir en realidad de otra parte, no aquí. ¿Tienes miedo del asesino? No temo que me mate. Hasta ahora las tres víctimas han sido hombres adultos, así que supongo que va a mantener ese patrón, cosa que significa que estoy a salvo, que mi madre y Margaret y Lauren están a salvo. ¿Y tu padre? Él no está aquí. No sé por dónde anda. ¿Pero no temes por él? No, respondí lentamente. Era cierto, pero había algo que le estaba ocultando y me daba cuenta de que Nevlin lo sabía. ¿Hay alguna cosa más? ¿Debería? Si no quieres hablar de ello, no lo haremos, dijo el doctor Nevling. Pero, ¿y si es necesario? Pregunté. Entonces hablaremos de ello. A veces los terapeutas eran de mente tan abierta que me pareció un milagro que fuesen capaces de retener algo ahí dentro. Lo miré fijamente durante unos instantes mientras sopesaba los pros y los contras de la conversación que ya sabía que íbamos a tener. Y al final decidí que tampoco me iba a perjudicar. La semana, la semana pasada soñé que mi padre era el asesino. Dije. Nevlin no reaccionó de ninguna manera. ¿Y qué hacía? No lo sé, ni siquiera venía a verme. ¿Querías que te dejara ir con él cuando salía a matar? Preguntó. No, dije sintiéndome incómodo en la silla. Quería llevármelo yo a él, a un lugar donde no pudiera seguir matando. ¿Y qué pasó? De pronto ya no quería seguir hablando del tema, aunque yo mismo lo había sacado. Sé que me estaba contradiciendo, pero esto puede pasar cuando sueñas que matas a tu padre. ¿Podemos cambiar de tema? Claro que sí, dijo y anotó algo. ¿Puedo ver la nota? Claro. Nevlin me pasó el cuaderno. Primer motivo, asesino en la ciudad. No quiere hablar del padre. ¿Por qué he escrito primer motivo? El primer motivo por el que asustaste a Rob Anders. ¿Hay más? No lo sé. Si no quieres hablar de tu padre, ¿qué tal si hablamos de tu madre? El monstruo de detrás del muro se revolvió. Me había acostumbrado a pensar en él como un monstruo, pero no era más que yo, o por lo menos mi parte más oscura. Seguramente piensas que tener un monstruo real escondido en tu interior es espeluznante, pero créeme, es mucho, mucho peor cuando en realidad se trata de tu propia mente. Llamarlo monstruo me aleja de ello un poco y me hace sentir un poco mejor. No mucho, pero me conformo con lo que sea. Mi madre es idiota, dije, y ya no me deja entrar en la trastienda de la funeraria ya hace casi un mes. Hasta anoche no había muerto nadie en casi un mes, afirmó. ¿Para qué querías ir a la trastienda si no hay nada que hacer? Solía ir, solía ir bastante a pensar, dije. Me gustaba. ¿Hay algún otro lugar al que puedas ir a pensar? Voy al lago Friki, pero ahora hace demasiado frío. ¿El lago Friki? Ay, el lago Clayton. Ahí va la gente muy rara. Pero es que prácticamente he crecido en la funeraria. No me la puedo quitar así como así. Una vez me contaste que solo llevabas unos años ayudando a la trastienda, dijo el doctor Nevling. ¿Hay otras partes de la funeraria a la que también te sientes ligado? El reportero murió anoche, dije pasando por alto su pregunta. Y a lo mejor nos lo traen, pero el entierro lo enviarán
a donde viva, claro. Pero igual lo traen primero para que lo embalsamemos. Necesito ver el cadáver y ella no me lo... y ella no me lo va a permitir. Nevling hizo una pausa. ¿Por qué necesitas ver el cadáver? Para saber qué está pasando, dije mirando por la ventana. Intento entenderle. ¿Al asesino? Hay algo que no encaja y no doy con qué es. Bueno, si eso es lo que quieres, podemos hablar del asesino. ¿De verdad? De verdad, pero cuando acabemos, tendrás que contestar cualquier pregunta que te haga. ¿Qué pregunta? Lo averiguarás cuando te la haga, dijo Nevlin con una sonrisa. Entonces, ¿qué sabes del asesino? ¿Sabía que al primer cadáver le robó un riñón? Nevling la dio la cabeza. No había oído nada de esto. Nadie lo sabe, así que no vaya contándolo por ahí. Cuando el cuerpo llegó a la funeraria le faltaba un riñón. Parecía como si todo lo demás hubiese pasado por una picadora, pero había sacado el riñón con un corte limpio. ¿Y el segundo cuerpo? Se llevó el brazo, contesté, y tenía el abdomen rajado, pero no le sacó las tripas. La mayoría de las entrañas seguían adentro. Y del tercero se llevó una pierna, dijo Nevling. Interesante, o sea, que el hecho de que en primer ataque los órganos estuvieran apilados era fortuito, no era un ritual de asesinatos, sino que solo se quedaba con alguna parte de los cuerpos, ¿eh? Eso es exactamente lo que le conté a mi madre, dije estirando las manos hacia arriba. ¿Justo antes de que te echara de la trastienda? Me encogí de hombros. Supongo que es un comentario bastante macabro. Lo que a mí me interesa, dijo Nevling, es cómo abandona los cuerpos. No se los lleva ni los esconde, sino que los deja ahí para que lo encuentren. Normalmente eso significa que el asesino trata de decir algo. Debemos ver el cadáver y comprender el mensaje que intenta darnos. Pero si lo que dices es cierto, entonces no está dejando los cadáveres a la vista a propósito, sino que se trata de un ataque fulminante para después desaparecer rápidamente. Al mismo tiempo, pasa el mínimo tiempo posible con las víctimas. Pero, ¿qué significa eso? Pregunté. En primer lugar, seguramente aborrece lo que está haciendo. Eso tiene mucho sentido. Asentí. No se me había ocurrido. Me sentí estúpido por no haberlo pensado. ¿Por qué no se me había ocurrido que quizá al asesino no le gustaba matar? Pero el reportero lo desfiguró. Dije, no debería de tener otro motivo además de querer acabar con su vida. En los asesinos en serie, afirmó Nevling, es muy probable que el motivo sea de un tópico emocional. Estaba enfadado, frustrado o confundido. No cometas el error de pensar que los sociópatas no sienten. Tienen sentimientos muy intensos, pero no saben qué hacer con sus emociones. Ha dicho que no le gusta matar, pero hasta ahora se lleva recuerdos de los tres. Eso no tiene sentido. ¿Por qué se lleva algo de un hecho que no quiere recordar? Buena reflexión, dijo Nevling y lo anotó en el cuaderno. Pero ahora te toca contestar a mi pregunta. Vale. Suspiré y miré por la ventana. Venga, acabemos con este asunto. Dime qué hacía Rob Anders justo antes de que lo amenaces de muerte. No lo amenacé de muerte. Hablaste sobre su muerte de forma amenazadora, dijo Nevling. No hiles tan fino. Estábamos en el gimnasio del instituto, en el baile de Halloween, y me estaba molestando, tomándome el pelo, tirándome el vaso, cosas así. Y luego yo estaba hablando con alguien, y él se acercó y se puso a burlarse de mí,
Y yo sabía que solamente había dos formas de deshacerme de él: darle un puñetazo o asustarlo. Una de mis normas es no hacer daño a nadie, así que lo asusté. ¿No hay normas para que no amenaces a nadie de muerte? No había surgido el caso. Ahora ya tengo una. ¿Con quién hablas? ¿Qué más da? No. Nevlin pregunta, ¿con quién hablabas? Y John le dice, ¿qué más da? Es por curiosidad. Pues con una chica. El monstruo de detrás del muro gruñó, un reproche entre dientes, pero fuerte. El doctor Nevling la dio la cabeza. ¿Esta chica no tiene nombre? Eh... Brooke. De pronto me sentía incómodo. No es nadie. Vive en nuestra calle desde hace años. ¿Es guapa? Es un poco joven para usted, doctor. Permíteme que te lo pregunte de otro modo. Dije sonriendo. Dijo sonriendo. ¿Te atrae? Creía que estábamos hablando de Rob Anders. Era curiosidad sin más. Anotó algo en el cuaderno. De todos modos, más o menos ya hemos terminado. ¿Quieres hablar de alguna cosa más? No lo creo. Miré por la ventana. Los coches pasaban con cuidado entre los edificios, como escarabajos en un laberinto. La furgoneta de Fifth Avenue se dirigía lentamente hacia el este, saliendo de la ciudad. Parece que los ha ahuyentado, dijo Nevling al darse cuenta de lo que estaba mirando. Seguramente tenía razón. Espera. Exacto. Eso era la pieza que faltaba. El asesino los había ahuyentado. No es un asesino en serie, dije de pronto. ¿No? Preguntó Nevling. Nos hemos equivocado. No puede serlo. No se escapó después, sino que, como usted dijo, lo embadurnó de la cosa esa y lo dejó a la vista. No intentaba simplemente eclipsar las noticias. Quería asustarlos para que se marcharan. ¿No se da cuenta? Tenía un motivo. ¿Y tú crees que los asesinos en serie no los tienen? No los tienen, dije. Busqué en todos los perfiles de criminales de los que disponga. Busqué en todos los perfiles criminales que disponga y jamás encontrará un asesino en serie que mate a una persona solo porque se esté acercando demasiado a la verdad. La mayoría de ellos hacen lo que sea por conseguir más atención de los medios, no menos. Les encanta. La mitad de ellos escriben cartas a la prensa. ¿Crees que la fama no cuenta como motivo? No es lo mismo. Dije, no matan porque quieren atención porque matan. Desean que la gente vea lo que hacen. El motivo básico sigue siendo matar. La necesidad fundamental que los asesinos intentan satisfacer, y este tipo ha hecho otra cosa. No sé qué es, pero ahí está. ¿Qué me dices de John Wayne Gacy? Preguntó Nevling. Mataba a homosexuales porque quería castigarlos. ¿Es una razón? Muy pocas de sus víctimas eran homosexuales. ¿Cuándo he leído sobre él? Lo de los gays no era un motivo, sino una excusa. Necesitaba matar y si decía que castigaba a los pecadores se sentía menos culpable. John, estás demasiado entusiasmado, me interrumpió Nevling. Quizá deberíamos dejarlo aquí. Los asesinos en serie no tienen tiempo de matar reporteros metódicamente porque están demasiado ocupados asesinando a gente que encaje en el perfil de sus víctimas. Viejos, niños, universitarias, rubias, lo que sea. ¿Por qué el nuestro es diferente? John, empecé a marearme un poco, como si estuviera hiperventilando. El doctor Nevling tenía razón, debía parar. Respiré hondo y cerré los ojos. Ya tendría tiempo para esto más adelante.
De todos modos, sentí como una inyección de energía, como el sonido del agua fluyendo en mis oídos. Este asesino era diferente, era algo nuevo, amenazador. El monstruo de detrás del muro husmeó el aire que olía a sangre. Y bueno, terminó el capítulo 6. No sé si se escuche bien, tal vez se nota que cambié un poco el tono. No voy a revisar el audio, la verdad. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para seguir con esto. Ok. Nos vemos en el siguiente.